de nuestro estudio de la Matrix, 15 de enero de 2011, y estábamos comentando sobre pues las sensaciones personales, emocionales de estas escenas de la desconexión de Neo de este mundo ilusorio que el sistema de computadoras ha creado para que él encaje, y mientras tanto, o sea, le da la ilusión de ser libre, mientras tanto es simplemente un esclavo. Está siendo usado, pero no se da cuenta. Y estamos hablando de pues, las sensaciones estas emocionales, cómo impacta. ¿Algo más que agregar a ese punto? Ahorita, en las últimas palabras que se mencionan, yo transfiero esto, y no literalmente en relación al programa de la computadora, ¿no? Yo lo transfiero ahorita que realmente cuál es nuestra realidad. Socialmente vivimos en un mundo consumista. El control está ahí. El control está en una caja que a veces es la que mueve a la sociedad. Te dice qué es lo que está de moda, eso es lo que quieren que tú compres. Y te lo meten de tal forma que sientes que si no estás en un nivel, si no traes, por ejemplo, una marca, estás fuera del nivel, no eres aceptado. Si eres diferente porque vistes diferente, ya no eres tan aceptado. Entonces, aquí la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la integración o de la pertenencia, a veces es lo que nos lleva a estar bajo el control de quienes son los que nos mueven los tapetes en la cuestión económica, en la cuestión social, en la cuestión política, ¿verdad? También está la cuestión religiosa, que es la más fundamental de todas. También, aunque yo a veces la he visto ya ahorita un poquito como rebasada de ello, es mi punto de vista, obviamente. La he visto más rebasada la cuestión para el comportamiento social. O sea, ahorita cuántas religiones existen, y el otro día comentábamos sobre eso, ¿no? Pero ahorita cuántas religiones existen y cada día te aparece una nueva, y pues la última que está de moda es ahora la religión de la Santa Muerte. Bueno, vamos a ver hasta como dijo Morfeo, le dijo a Neo, cuán profundo es el hoyo del conejo blanco. Mucho más profundo de lo que os dais cuenta. Quería agregar en cierta forma ahí los cuerpos ya están algo como robotizados, ya no son como somos nosotros ahorita, porque incluso comenta ahí que si queremos te puedo poner cualquier programa, cualquier simulación que te pueda hacer creer que estás vestido de cierta manera. Entonces eso me pone a pensar, entonces por ejemplo el conocimiento no ayuda al despertar. Depende del tipo de conocimiento y depende del esquema en el cual está encajado ese conocimiento. Más conocimiento de tu pecera no te va a liberar de ella. No, pero me refiero ya después que está desconectado, y que no sé, que le programen toda la historia o toda una biblioteca, o todo eso es muy aparte de lo que sería
Pero eso nomás es para la matriz. O sea, todo lo que le puede programar y demás ocurre en la matriz, no ahí en la realidad. Ah, sí, cierto. O sea, ahí con ellos no le van Sí, a no. cambiar de ropa, nada más cuando lo conectan. En la matriz sí tienen la capacidad de hacer todo, pues, en ese mundo ilusorio, ¿no? Te cuenta que esto hasta la alegoría solamente va hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es una obra. Es Claro. la mentira, el arte de la mentira que nos da la verdad tras la realidad, que no vemos, pero nos ayuda a descubrirla. ¿Todavía no? Está bien. Ok, entonces... Nada más para... Se me hace importante el punto que comentaba Nikki, para que quede así, pues, muy bien plantado, ¿no? El de la caja que ella menciona, ¿no? Donde la realidad que se genera en la sociedad, en la humanidad, aquí en la película pues es un subprograma, ¿no? Están conectados y ese programa les crea su realidad aquí. Con nosotros, en lugar de ese cable, en ese programa, o como tú bien lo dices, pues es más importante el punto, porque sí, es la televisión, es el radio, es el cine, que muchas películas también van con ese fin. Bueno, la religión la comentan también, pero los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, En lo general. esos crean la realidad. O sea, comentabas, las marcas, incluso el comportamiento más adecuado, poniendo a los personajes que admiran los niños, las canciones del rap, los narcocorridos, o sea, todo eso crea una realidad pues en la sociedad. Claro. Entonces, aquí en la película es un programa, es la matriz, ¿no? Y aquí ya, llevándolo a nuestra realidad, pues serían todos los medios masivos de comunicación. Cultura y civilización. Sí, que finalmente esos medios masivos de comunicación, Porque finalmente los corporativos, o sea, finalmente vamos a volver así como los corporativos controlan todo eso, ¿no? Y definen la realidad de lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, cómo sentir, cómo pensar, etcétera, etcétera. Y estaba ahorita recordando, pues, y se me hace muy apropiado lo que es la alegoría de la caverna de Platón. Sí, esto está aquí. Que es, ya decimos sí, adelante. Ok. Entonces no lo comento para llegar ahí. Pero vamos a llegar. Ok, muy bien, Carlos, muy bien todos. Pues vamos a volver a la parte esta de la número 33, que, volviendo atrás un poco. En la entrevista sigue, Morfeo le pregunta a Neo, la Matrix, ¿quieres saber lo que es? Neo mueve la cabeza afirmativamente y Morfeo continúa. La Matrix está en todas partes, a nuestro alrededor, aún aquí en este mismo cuarto. Lo ves cuando miras por la ventana o cuando enciendes un televisor. Lo sientes cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que se te ha puesto por encima de los ojos para cegarte a la verdad. ¿Cuál verdad? Que tú eres un esclavo, Neo. Como todos los demás, naciste para ser un esclavo. Naciste en una prisión que no puedes oler, probar ni tocar. Una prisión para tu mente. Comenten sobre esta escena y su diálogo. Que ahora, habiendo visto un poquito más, ¿qué os parece eso? Ya lo hemos comentado. ¿Qué os parece ese diálogo? Puntualizando y reconstruyendo mi pensamiento, sí somos esclavos de la realidad. Si no tenemos dinero, no podemos estar. No hay alimento. Los servicios no los tenemos. A veces, tomando unas palabras que en alguna ocasión te escuché, dice que, no son textuales probablemente, pero algo así entendí yo, ¿no? Que ahora no se piensa qué es lo que quiero ser o hacia dónde quiero llegar, sino nos preocupamos sobre qué es lo que quiero tener para estar, ¿verdad? Eso es en una conversación informal. Pero realmente sí somos esclavos de todo el sistema en el que vivimos.
y será real o será fabricada o será ilusoria, pero es la realidad en la que estamos inmersos y en esta nos movemos hasta ahorita, ¿verdad? Y en Latinoamérica, aún más. No conozco los sistemas europeos o de otros continentes, pero pues finalmente es una cultura compartida. Pero sí nacimos, o sea, no nacimos prisioneros, ¿no? Nos vamos haciendo prisioneros a la medida que nos vamos alimentando del sistema. Jean-Jacques Rousseau dijo, el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Desde que nacemos, así sucede. Pero en realidad, pues, naciendo, si uno nace a este lado de la frontera versus el otro lado de la frontera, muy diferente. Si uno nace al otro lado de la frontera rubio con ojos azules, muy diferente a que si nace, pues, moreno, ojos oscuros, muy diferente su realidad. Y las opciones, si uno, por supuesto, nace en una familia de clase media alta o alta, socioeconómica, a, pues, sin esos medios, muy diferente. La diversidad Pero cultural. como dije, vamos a ver hasta qué profundo es el hoyo. Citando unas palabras así rápidamente de un filósofo ruso, George Gurdjieff, no sé si lo conoce, pero él tiene una frase de las más pues sabidas de él, donde dice: no hay peor prisión en el ser humano que aquella que tiene cuando él cree ser libre. O sea, él jura que es libre, cree que es libre, y no hay peor prisión que esa, porque con esas personas no se puede hacer nada, porque ya cree que es libre. Exactamente. O sea, es la peor prisión que puede haber. Ya siento que soy libre, bueno, y conectándolo con lo que usted comentaba de, bueno, el pez, ¿no? Puedo ir arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Ya siento que soy libre. No hay peor prisión que esa, que creer que ya es libre, porque ¿qué se puede hacer con esa persona? No tiene posibilidad, pues, de despertar, si tienen esa conciencia. Y fíjate, me acuerdo en conversación en alguno de nuestros programas, tú mismo mencionaste la gran diferencia entre el mexicano y el afroamericano en ese sentido. El afroamericano, desde que tiene conciencia, se da cuenta de que, ok, estoy tras líneas enemigas. El mexicano no. Aunque la realidad socioeconómica muchas veces para el mexicano es mucho peor que para el afroamericano. Sí. Y aquí entra el punto también muy interesante, de muy diferente tipo de esclavitud, tanto para el afroamericano como para nosotros, los mexicanos. A los primeros africanos que llegaron a Estados Unidos, que sabían que eran esclavos, porque acaban de llegar, y les tocó, eran libres y los trajeron y los hicieron esclavos. Igual aquí en el pasado pues había indígenas, mayas, etcétera, ¿no? Llegan los españoles y saben que eran libres de alguna manera. Seguramente por ahí otro tipo de esclavitud habría, ¿no? Y se dan cuenta. Pero ¿qué pasa con las generaciones que nacen a un futuro y que ya nacen en esa realidad? Es bien diferente. O sea, es bien diferente para un afroamericano, para un africano que llega a Estados Unidos y sabe que era libre y ahora soy esclavo. Se da cuenta del proceso. Se da cuenta del proceso. A una cuarta o quinta generación, hijos de esos africanos, que ya nacen siendo esclavos, o sea, ya nacen en ese... La indefensión aprendida se pasa de generación a generación ya nacen en ese contexto, sí. Exactamente. Exactamente. Y eso es lo que se busca con la colonización mental. Porque la colonización tiene que ser mental para que una persona
pues sea productiva para ti, no lo puedes tener encadenada. Pues hace falta cadenas y un guardia para cada persona. No, no, no. Quieres mentalmente colonizarla. Convéncelo de... Para que rinda, para que produzca. Pero bueno, hablaremos mucho más acerca de eso. 24. Morfeo continúa. Desafortunadamente a nadie se le puede contar lo que es la Matrix. Necesitas verla por tu propia cuenta. Esta es tu oportunidad. Después ya no puedes echarte para atrás. Comenten y relacionen las palabras de Morfeo con los conceptos de inefable y de iluminación. Inefable, pues lo que no se puede expresar, lo que se tiene que experimentar, vivir. Iluminación es pues el despertar a la realidad. Maya. Esto es una ilusión, la ilusión creada por la cultura y civilización en general. Ahora lo que pasa es que con la civilización, con el proceso de civilización, creación de chivitas, de ciudades, pues hay una jerarquía social, y para que se mantenga esa jerarquía social hace falta fundamentar, establecer esquemas principalmente basados en la religión, ¿okay? Para que los de abajo se sientan contentos, a gustos, satisfechos con estar abajo, y al beneficio de los que están arriba. Pero aquí en las Américas vivimos en todas las Américas el resultado de una colonización. Todo esto fue creado a base de ¿qué? Pues por una parte expropiación ilegal, genocidio de un pueblo, hablando generalmente del amerindio. Por otra parte, importación de otro pueblo como mano de obra esclavizada, deshumanizada. Los dos padecen de un proceso de deshumanización, porque para la persona cuya cultura queda completamente obsoleta, pues ya han perdido su identidad, su humanidad. O sea, sobre todo para el amerindio, en el cual la conexión con la tierra es tan vital para quienes son, relación con los ancestros, sus creencias, etc., pues esa expropiación es quitarle su esencia. Al africano pues había que romperlo, y hay todo un proceso que vamos a ver en cita y hemos discutido precisamente, un proceso estudiado, diseñado para romperle, y luego pues aquí del proceso de colonización, ¿para qué? Para mano de obra, para exportación, la explotación de recursos materiales y físicos. Esos son las Américas. Esto no se generó para que fueran una copia de la metrópolis, no, o sea, de la grandeza europea en cuanto a arte, no. Sí, ha surgido, pero no fue el propósito principal, y sigue no siendo el propósito principal. Era explotación. Explotación. Tal cual. Punto. 35. Morfeo le ofrece a Neo 2 píldoras, una azul para regresar a su estado anterior y una roja para continuar y descubrir la naturaleza de la realidad. Neo escoge, pero sabe verdaderamente lo que está escogiendo, qué le motiva, qué le impulsa. ¿Qué os parece? Pues ya lo que lo impulsa es ya ¿cómo decir? Satisfacción. Ajá, su astilla. Exacto, sí. Su curiosidad, ¿no? Que le lleva más allá del miedo, ¿verdad, Seth? Y
pues el proceso de colonizar, lo voy a adelantar, es de aplastar esa curiosidad, de distraerla. Marx hablaba del opio de las masas en cuanto a la religión, pues la civilización desde Marx ha generado muchas más potentes y más diversas formas de opio para las masas. Hemos hablado de ellas, que la televisión, gran parte del cine, los juegos de video, narcóticos, alcohol, fiestas, todo para distraer, para que la gente no se dé cuenta de que, espérate, esto no, soy un pez en una pecera, sujeto a que me pesquen en cualquier momento. Ok. Sabe verdaderamente lo que está escogiendo. Lo sabe Neo, lo sabéis vosotros. ¿Lo sabías? Yo creo que no lo sabe todavía. Bueno. Carlos. Fuerte pregunta. ¿Lo sabías? Sabía... Tú. Antes de... Sí, porque tú has pasado por un proceso muy similar al de Neo. Es que la voy a conectar esta pregunta con la anterior, okay, con la 34, claro. que ahí faltó elaborar un poquito entre lo inefable. No sabía en ese momento porque lo tenía que experimentar, no lo he experimentado. Cierto. Entonces, conectándola con la 34, pues no, hasta él simplemente una insatisfacción, una necesidad, un ahogo, un querer salir de la profundidad del lago, se está ahogando ahí, desesperado, y eso es el impulso, ¿no? Pero no, o sea, no sabía porque no lo he experimentado, o sea, es algo inefable, como en la pregunta anterior estamos viendo, lo tenía que experimentar. Entonces yo creo que no lo sabía, pero sabía que tenía que pasar por este proceso y la confianza que le tiene. Tenía esa intuición, y tenía esa intuición, sí, exactamente. Aquí en la misma 34, donde dice: desafortunadamente a nadie se le puede contar lo que es la Matrix. Necesitas verla por tu propia cuenta. Es tu oportunidad, esa es la sentencia. Después ya no puedes echarte para atrás. Considero que yo voy llegando aquí, prácticamente. Puedo decir que he leído, no sé si todo lo que se ha publicado, pero igual lo puedo leer y no entenderlo todo. Lo puedo estar, generalmente por mi condición de maestra soy más literal, entonces he buscado la conexión literalmente, no la profundidad con la que todavía... Y eso es algo que yo quisiera, en un par de ocasiones he querido hacer hincapié en este punto, y se me ha pasado porque no quería interrumpirte, y disculpa, pero Mari es una persona de mucha educación, está en un doctorado y encima de pedagogía, ¿no? De educación, o sea, estamos hablando de un caso excepcional en cualquier sociedad de nivel educativo. Entonces sus palabras, su perspectiva pesa mucho más, porque si ella está pasando por ese proceso, imaginaros el resto del 99.999% de la población, cómo está. Continúa, por favor. Gracias. Aquí, primeramente, en esto, el darse cuenta por uno mismo de la realidad y conectándolo con la película, cuál es la realidad, cómo se ve desnuda la realidad. Es otra cosa, es volver a ver lo mismo, pero ya no es lo mismo. Es ver, será la realidad, yo estoy en el proceso de aprenderlo.
dice, después ya no puedes echarte para atrás. Yo creo que definitivamente ya no, porque estás aprendiendo algo, y cuando aprendes algo, y sobre todo cuando aprendes sobre el análisis, bajo la lupa, estar viendo esto, conectándolo con una realidad, que tiene que ver una película de ciencia ficción para mí, que yo le cierro las puertas sobre todo eso. Pero ahora no, mi perspectiva es totalmente distinta. Estoy viendo las cosas de una manera diferente, estoy entendiendo que del análisis, o sea, cuál es la realidad que vivimos, y probablemente hace rato yo comentaba, yo decido qué hacer, me salga bien o me salga mal, el riesgo lo tomo, ¿verdad? Pero entonces es una falsa libertad, entonces probablemente que no la pongo bajo análisis antes de hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, considero que siempre voy a estar en ese punto de equivocación o no. Y pues definitivamente, empezando a conocer, ya no hay vuelta para atrás, considero que así va el asunto, ¿no? Entonces, relacionar las palabras de Morfeo con los conceptos de lo inefable, pues lo que no podemos describir, o lo que no podemos, pues lo incontable, no puede hablar sinónimo. Y de la iluminación, considero que cuando empiezas a darte cuenta de la realidad o de la equivocación en la que estás entrando, probablemente pueda hacer la conexión con la luz, cuando Neo, al fondo se ve una luz. Sí, cuando suben a la nave. Ajá. No sé si esto tenga que ver con la iluminación, y como lo acabas de mencionar, es empezar a darte cuenta de cómo son las cosas en realidad. Y nadie te está diciendo que eso es lo que creas en esto, sino te estás dando cuenta. Te están dando las herramientas para que tú mismo puedas darte cuenta de las cosas. ¿Qué es la verdadera libertad? Porque darle a una persona otra creencia es simplemente suplantar unas cadenas por otras. Una pecera por otra pecera. No. Hay que dar a las personas las herramientas para que empleen su propio raciocinio, para que puedan discernir por su cuenta. Entonces ya no hay pecera para meterles. Ya no se les puede meter en la pecera. Entonces ya son como Morfeo, peligrosos. ¿Qué pasaría si toda la humanidad fuera peligrosa? Que ya no estuviera en la pecera. Ups. Sería otro mundo. ¿Qué no siquiera, pasaría? no hace falta ni toda la humanidad. O sea, No se ocupa toda, ¿verdad? no. Con un porcentaje, ni siquiera 1%. Hace falta toda la humanidad. Hace rato se manejaba por aquí el despertar de conciencias, ¿no? ¿Por dónde vamos? Por La 36 horas. 36 ya. Okay. Morfeo le subraya: recuerda, solo te estoy ofreciendo la verdad, nada más. Nada más, poca cosa, ¿verdad? ¿Algo más? Poca cosa. Comenten sobre esta advertencia. No es una advertencia, es una sentencia. Sí, le está ofreciendo sacarlo de la pecera, que vea en realidad cómo es fuera de la pecera. Pero duele, como dijo Nick, o sea, duele. No es el despertar, darse cuenta de que las ilusiones, hay un choque. Me estoy acordando de un conocido, un personaje que tomó un curso de microexpresiones para leer el lenguaje, pues, de la gente, pero microexpresiones así de que si mueve un poquito la nariz y que si voltea para allá y tomó ese curso, un diplomado, y se preparó. Esto también podría ser como el ya no vuelta atrás, ¿no? Sí. Pues lo aprendió,
Y dice que un poquito se arrepiente porque ahora cuando a veces le pregunta algo a su esposa, se da cuenta que a veces su esposa le está mintiendo porque ella... ¡Ay, qué bronca! Dice, no, dice, antes yo le preguntaba, me decía, o mis hijos y esto, y ok, sí, ajá, todo bien. Pero como ahora sabe microexpresiones y puede saber si están diciendo la verdad o no. Tienes a la izquierda, a la derecha, o sea, no me veas. O sea, es así como pues ya... Y ahora ya la lo conversación aprendiste, es de espaldas. ya lo No aprendiste, puedes ya desaprender. estás tu inconsciente, ya no lo puedes aprender, Ya. o sea, ya estás obligado a saber si estás mintiendo o no, o estás capacitado, ¿no? Un poco ahí. En esta pregunta también yo veo en la 36, que es así como solo te estoy ofreciendo la verdad, o sea, puede haber gente que tenga expectativas X, pero Sí. que son producto de sus esquemas mentales, de sus mismas cadenas. No sé, después de esto voy a tener tales cualidades sobrenaturales, o no sé, o voy a tener contacto directo con tal Dios, no sé, o sea, es un Sí, decir. con dimensiones. Sí. Sí, Puede haber muchas expectativas de una persona, ¿no? De acuerdo a sus esquemas. Entonces, recuerda, solo te estoy ofreciendo la verdad. O sea, si tienes expectativas o no sé qué es lo que estás esperando, pero yo solamente te estoy ofreciendo la verdad. sí, es muy cierto. Muy bien, muy bien. Y ahora viene un punto, ya tienes la verdad, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Pues, pues ya tienes que continuar. Pues ya, pero ya es otro, sí. Es No, muy claro, cierto. Es muy cierto. ahí puntualizo. Ahí sí, es muy cierto. Ceci. Para mí es muy fuerte. Siempre estoy consciente de la ilusión, aparentemente. Tengo mucha la teoría, ¿no? De todo es una ilusión, tú estás aquí enfrente y estás transmitiendo algo, pero no eres tú. Y de repente darte cuenta, no, estoy procesando, estoy así, van y vienen y quieren salirse y entrar y demás, ¿no? Bueno, no sé qué estoy diciendo, pero eso no, yo lo estoy, al hablarlo quiero aclarar, lo hago a través de la escritura muchas veces, ahorita lo estoy haciendo quizás a través de la voz. Es fuerte cuando me percibo en un estándar, en la masa. Cuando crees que has trabajado, has tenido un proceso un poco quizás, y de repente que dices, bueno, ok, sí estoy consciente de que yo no soy esto. Estoy consciente de que yo no soy la que estoy haciendo esto, es algo a través de mí, soy solamente una herramienta, un instrumento. Y ellos sabrán qué hacen con eso. Pero de repente me percibo exactamente igual. Y es otro trabajo todavía más fuerte. Es cierto. Y hasta ahí sigo. Pues, Carlos, y si estuvieran aquí otros compañeros presentes, podrían compartir sus experiencias, que pues todos pasan, si siguen, todos pasan por esa experiencia. O, alternativamente, toman la píldora azul y desaparece. Me refiero al programa. Llega un punto en que dicen,
quiero salir de mi cama. En mi mismo sueño. Esto es muy fuerte, o sea, se presienten el precipicio y dicen, no, me tomo la pastilla azul y aquí no pasó nada y tal. Pero es una reestructuración paradigmática del paradigma personal, de la autoidentidad, de la autoimagen, y de la identidad. Todo viene todo. ¿Por qué? Porque nosotros nos proyectamos en relación a una realidad y cuando nos damos cuenta de que esa realidad no es como la habíamos imaginado, sino que es una fantasía, es una ilusión, es algo, pues repercute en uno mismo. Entonces es la caída al abismo, pero es una gran oportunidad para reestructurarse. Es lo necesario por eso cuando la gente a mí me viene y me dice, pues me gusta como soy, simplemente quiero esto. No pierdan mi tiempo. No me interesa trabajar con gente así. Pues que vayan a otro lugar, pero no me interesa, no es lo que yo hago. ¿Okay? Me gusta el trabajo profundo de verdad. Reestructurar la identidad de acuerdo a una conciencia de cómo son las cosas. No a contribuir a su autoengaño. Porque entonces yo sería cómplice y pues sería inmoral por mi parte. De saber, ¿okay? Si no lo supiera, pues sí, pero sabiendo que simplemente estoy añadiendo otra capa más de autoengaño, estoy contribuyendo más a la ilusión de esta persona. O sea, estoy funcionando como otra calle dentro de la Matrix, otro elemento. No, sería deshonesto por mi parte. Ok, ¿por dónde vamos? 37, ¿no? Reflexión personal. Escogerían la verdad de la realidad aunque esto supusiera descubrir que sus más profundas creencias son falsedades. Discurran. Hagan una lista de sus creencias trascendentales más importantes sobre las cuales organizan su existencia y que son la base de su identidad y de su visión de la realidad. ¿Qué les sucedería si estas fuesen falsas? ¿Cuántos no responden simplemente no lo son? Ahora contesten la pregunta. Claro, esto es trabajo personal. Pero daros cuenta de que, igual que en el caso de Neo, todo es una construcción, una ilusión. Todo es ese maya. Y no se puede usar los esquemas de la ilusión para salirte de la ilusión. No funciona. Hace falta algo que lleve al choque, impacto, que se sabe que uno lo está teniendo cuando se refleja en las emociones, como en Neo. Tanto que cuando algo nos choca así cognitivamente, incluso, y es fuerte, nos pegan las vísceras en el estómago. Es la forma del sistema nervioso central de decir, pues aquí hay algo muy extraño, debe ser esos hongos que comimos, deben estar mal, pues por si acaso vamos a tirar la cadena y saca todo. Entonces esas experiencias corporales de diferentes formas son parte del proceso. Algo me parece también importante, usted ahorita comentó algo, ¿no? Pero sí, con nuestros mismos pensamientos queremos, o con nuestro mismo contenido mental,
procesos mentales, en nuestros esquemas, con los mismos pensamientos queremos la solución. Normalmente el ser humano tiene el problema y dentro de su mismo contenido mental quiere encontrar la solución, pues. Sí. Pero pues eso nomás contribuye, alimenta más al problema, pero normalmente la gente hace eso, ¿no? Entonces aquí un punto importante pues es precisamente pues esto, ¿no? En lugar de recurrir a tus viejos esquemas para solucionar tu conflicto, tu problema, pues ponte en el presente, ponte a observar, libre de tus pensamientos, ponte a observar la realidad. Entonces entrará nuevo contenido a tu cerebro, que no va a estar contaminado por tus viejos pensamientos. Entonces podrás encontrar camino, pues. Pero es importante, en lugar de meterse en los pensamientos de uno y querer encontrar la solución, porque si va uno adentro, va a encontrar la solución que le ofrecía la religión, la solución que le ofrecía... Exacto. Y estar de acuerdo con esos esquemas fundamentales que uno tiene. ¿Y sabes qué? Vamos a tomar 2 minutos para que hagáis aquí personalmente ese ejercicio, y si queréis compartirlo. Sí. Ok, entonces, ¿qué os parece esta pregunta, la 37, la reflexión personal? No tenéis que ir en detalles personales de cuáles son las creencias, pero como queráis, o sea, dentro de los límites que os sintáis confortables. Yo, por ejemplo, en lo particular, pues mi familia, desde mis abuelos, mis papás son católicos, muy apegados a la religión y costumbres religiosas. Y pues siempre, pues yo desde la niñez y hasta los 15, 16 años, estuve como sometido a esas costumbres de ellos, de que ir a la iglesia y cumplir con las tradiciones de la iglesia. Entonces llegó un momento en que para mí llegó así como un entendimiento o conciencia de que me di cuenta de que eso no era así, no era verdad. Y empecé a leer libros de yoga y de este tipo de temas y pues sí me di cuenta de que existe otra realidad. Bueno, existe una realidad que es diferente a la que estamos viviendo, pero entonces como si me diera cuenta de que ya existe algo, pero o sea, no me pongo como a decir, pues, ¿qué estoy haciendo para buscar eso, para salir de esta realidad para encontrar la otra? O para no encontrar, poder ver la otra. O sea que tu familia tradicionalmente eran católicos, entonces para ellos toda la realidad está basado en esos esquemas. Y tú llegaste a cierta edad y empezaste a leer pues del hinduismo, imagino, yoga y eso, y te diste cuenta que hay otros esquemas diferentes. Sí. Okay. Ahora, lo interesante es que la mayoría de las personas cambian una pecera por otra. O sea, dejan de creer, y el proceso en el mundo occidental es muy común, que van de creencias en las cuales se han criado católicas, protestantes, y luego van a su interpretación de creencias orientales, y la pecera es más grande y sienten, bueno, pues ya he encontrado, pero es una pecera. Uh-huh.
gran parte porque la mente humana típicamente, tal como nos viene de fábrica, por decirlo, necesita la pecera. Es algo que voy a hablar en uno de los blogs, es salirse completamente y darse cuenta de cómo funciona la mente y cuáles son sus tendencias, eso pues es gran parte de este proceso de ver la realidad, las cosas como son y hasta qué punto es una construcción de nuestra imaginación, porque somos prisioneros de la imaginación. Sí, aquí lo que siento es salir de la pecera de la religión. O sea, salí de una pecera chica, pero, o sea, todavía sigo en otra pecera de la que todavía no... Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, hablando de los esquemas de la religión, que son básicos o fundamentales, son los cimientos más que nada de las culturas, ¿no? Y voy a hablar de mí. A mí me sucedió algo muy que impactante para mí. Mi familia era católica, y mi madre era entregada, así daba su vida entera por su religión, el catolicismo. Y con esa cultura religiosa crecí yo. Crecí hasta cierto punto, en que empecé a ver, pues, creía en el infierno, porque pues era la doctrina que me inculcaron, y que si te portas mal, era la amenaza constante: pórtate mal y te vas a ir al infierno, haces esto y te vas a ir al infierno. Entonces para mí el infierno representaba todo lo que me hicieron creer, pues un lugar de tormento, de fuego, y etcétera, etcétera. Y pensaba yo, ¿cómo llegas ahí? ¿O cómo llegas al cielo? Porque me decían, la gente buena se va al cielo, y sigue siendo la base fundamental de las religiones en diferentes formas, pero así es. Hasta que llega algo muy curioso, pues curioso, ¿no? Impactante, que yo vivía prácticamente en la iglesia porque era lo que yo vivía en mi casa, con mi madre. Y veo situaciones que decía yo, pues esto, como una persona que me está hablando a mí de portarte bien y te vas al cielo y te portas mal, y sobre todo que me hacían creer que eran los representantes de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque pues esa era mi creencia. Hasta les besas la mano porque pues estás besándole, mandando un saludo directo, y quédate bien con él porque pues él te dice 2 Padres Nuestros y 3 Aves Marías, mija, y pum, ya está arreglado el asunto y estás lista para seguir de pecadora, ¿no? Entonces, si tú te arrepientes, pues aquí viene el perdón, y así como que pagas la fianza y sales, y vámonos. Pero a mí me impactó mucho cuando yo empecé a ver esa situación, que hasta me da pena un poquito decirla, pero pues era con mi maestro de la escuela y mi representante de Dios, que esa era la imagen que yo tenía. Entonces me impacta mucho porque yo lo vi así directamente, y eso para mí viene a dejar de creer. Más bien entró la confusión, pero luego escuchaba yo en mi casa la justificación. Finalmente son seres humanos, son hombres, son esto, son lo otro. Dice yo, caray, pues cómo sí, cómo no. Y eso a mí me hizo alejarme. Finalmente mi madre cambió de religión. ¿A qué? Testigo de Jehová. Testigo de Jehová es lo que iba a decir. Sí. Hay mucha transición. Sí, no, fue una situación y fue una persecución de la iglesia para ella, porque pues ella era un miembro honorable, Sí. y más que nada cimentado en ella. Entonces, ¿cómo es posible que lleguen unas personas y le decían, pues le lavan el cerebro? Yo entiendo que ella siempre estuvo en la búsqueda de la verdad espiritual, ¿no? Y en eso ella se refugiaba. Y era si me permites, en realidad no es la búsqueda. A ver. Es la conformidad. Es estar, ok, es esto y ya estoy tranquila. ¿Okay? Porque la búsqueda lleva a cuestionar. Y cuando llegas al punto que el sacerdote, estás en clase, porque
también he estado en esas clases, te dice, pues sí, creó el mundo, y dice, bueno, ¿y quién creó a Dios? No, Dios siempre estuvo. ¿Y el mundo por qué no siempre estuvo? Porque Dios lo creó. Pero El huevo y la gallina. pero ¿y quién creó? Nadie. ¿Y quién creó? Dios creó el universo. ¿Y por qué el universo no siempre estuvo si Dios también siempre estuvo? ¿Por qué no pudo haber siempre estado el universo? Cállate. Sí, señor. Sí menciono que estuvo en la búsqueda por esto, porque desde que yo tengo uso de razón y de memoria, mi madre siempre leía y siempre sacaba sus notas y siempre le preguntaba. Ella tenía la duda sobre un libro y por ahí fue que la pescaron, para la otra pecera. Exacto, sí. Porque ella siempre les preguntaba sobre el libro de Revelación o Apocalipsis, porque a ella le atormentaba eso. Y yo, presente en muchas ocasiones, le decía, no, hija, usted no se preocupe, eso no lo tome en cuenta, eso no existe, eso no es. Entonces decía, pues si está en el libro, está en la Biblia, que es el libro sagrado y es la inspiración divina y por ellos estamos aquí, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que esta parte que está siendo parte de este libro, pues no me lo digan, no me lo expliquen, no me hagan salir de ese tormento que yo tengo? Y cuando llegaron estas personas a mi casa, mi madre los abordó con estas preguntas. ¿Y cuál fue la respuesta? No, le dieron muchas, estuvieron como 4 o 5 horas y mi madre preguntando todas las dudas que ella tenía, sacó su libretita de años. Pero no le dijeron que en la construcción de lo que se viene a llamar el Nuevo Testamento fue pues un grupo de obispos encerrados por decreto imperial, ¿okay? A no salir de ahí hasta que no tuvieran un texto oficial, ¿okay? Con el emperador Constantino, que impuso después el cristianismo como la religión oficial del imperio. Pero había muchos textos diferentes, no había un estándar todavía. Y dijo, pues ya se acaba. No. Va a haber una religión, un emperador, un imperio, etc. Y necesitamos un libro. Uno. ¿Sí? Entonces, seres humanos, en una reunión que duró X días, por orden, tuvieron que decir los libros que iban a entrar, los que no, etc. A eso se lo dijeron. Y él nunca se hizo... Él personalmente no. Él siguió adorando a Apolo. Finalmente hizo un trabajo nada más encomendado. Bueno, no le dijeron eso, ¿por qué se lo iban a decir? Porque es una religión que también... Claro que no. Claro que no. Pero por aquí, así como le dijeron la palabra cuando dijeron, ¿qué es eso? El control, y pucha, el control ahí. Eso es lo mismo. Porque ella le encontraron el canal por donde iban a entrar. Para ella. ¿Verdad? Falso o no, ella creyó en eso. Y creyó porque su búsqueda de que siempre le decían, cállate la boca, mija, eso no lo preguntes, eso no lo digas. Eso ni siquiera, nadie lo sabe. Si nosotros no lo sabemos, no te preocupes, nadie lo sabe. Pero llegó alguien que sí le quitó las dudas. Entonces se convenció que la verdad no era aquella, sino esta. Y ella sigue creyendo fiel y firmemente en su verdad. Y es muy curioso. Mi madre siempre fue muy impositiva. Y bueno, así a lo mejor es la personalidad que también yo reflejo. Pero cuando ya me quiso a mí y a mis hermanos, los que estábamos acostumbrados a la iglesia católica, también ahí vivíamos enfrente de nosotros, pues como que ahora sí, como que ahora no. Y es algo que yo todavía no dijeron, ¿no? Lo entiendo, sí, pero pues no acepto muchas cosas. Yo no acepto, yo soy muy respetuosa de lo que cada quien cree. Pero ni con, les digo yo a mis hijos, me dicen, mamá, y a ver, ¿y tú qué? Ni con la zurda ni con la derecha. Crean en lo que se debe
de ser, y mis creencias es: no le hagas daño a nadie, sé buen ciudadano, paga tus impuestos, o sea, cumple con las leyes. Al César lo que es del César, y a Dios, pues bueno, que nos vaya bien y basta. Esa es mi realidad en estos esquemas, ¿entiendes? Entonces, yo respeto. Si me dices, yo creo en esto, ok, pues cree en esto. No puedo decirte en algo que yo no, ¿me entiendes? Entonces, pues por ahí. Por eso. Qué bueno. ¿Sí, así? Sí, otra vez. Yo sigo ¿Qué atrás. ahorita que sí, Estoy... se puede encontrar, pero ahorita no está. No, mejor una positiva, voy a comentar. No sé la imagen. ¿Quién le gusta, perdón? De acuerdo. Ok. Entonces, en la reflexión personal número 37, es donde quedamos para ya, si queréis hacer más trabajo personal en eso, ya habrá ocasión al principio de la siguiente sesión si queréis compartir, o si no, pues iremos a la 38. ¿Algo más para terminar la sesión? Ok, pues espero que os haya gustado. Eso me pone a pensar, entonces, por ejemplo, el conocimiento no ayuda al despertar. Depende del tipo de conocimiento y depende de el esquema en el cual está encajado ese conocimiento. Más conocimiento de tu pecera no te va a liberar de ella. No, pero me refiero ya después que está desconectado, y que no sé, que le programen toda la historia o toda una biblioteca, o todo eso es muy aparte de lo que sería. Pero eso nomás es para la matriz. O sea, todo lo que le puede programar y demás ocurre en la matriz, no ahí en la realidad. Sí, cierto. O sea, ahí con ellos no le van Sí, a cambiar de ropa, nada más cuando lo conectan. En la matriz sí tienen la capacidad de hacer todo, pues, en ese mundo ilusorio, ¿no? Te cuenta que esto hasta la alegoría solamente va hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque es una obra. Es Claro. la mentira, el arte de la mentira que nos da la verdad tras la realidad, que no vemos, pero nos ayuda a descubrirla. ¿Todavía no? Está bien. Ok, entonces... Nada más para... Se me hace importante el punto que comentaba Nikki, para que quede así, pues, muy bien plantado, ¿no? El de la caja que ella menciona, ¿no? Donde la realidad que se genera en la sociedad. De nuestro estudio de la Matrix, 15 de enero de 2011, y estábamos comentando sobre pues las sensaciones personales, emocionales de estas escenas de la desconexión de Neo de este mundo ilusorio que el sistema de computadoras ha creado para que él encaje, y mientras tanto, o sea, le da la ilusión de ser libre, mientras tanto es simplemente un esclavo. Está siendo usado, pero no se da cuenta. Y estamos hablando de pues, las sensaciones estas emocionales, cómo impacta. ¿Algo más que agregar a ese punto?
Ahorita, en las últimas palabras que se mencionan, yo transfiero esto, y no literalmente en relación al programa de la computadora, ¿no? Yo lo transfiero ahorita que realmente cuál es nuestra realidad. Socialmente vivimos en un mundo consumista. Uno, el control está ahí. El control está en una caja que a veces es la que mueve a la sociedad. Te dice qué es lo que está de moda, eso es lo que quieren que tú compres. Y te lo meten de tal forma que sientes que si no estás en la humanidad. Aquí en la película pues es un subprograma, ¿no? Están conectados y ese programa les crea su realidad aquí. Con nosotros, en lugar de ese cable, en ese programa, o como tú bien lo dices, pues es más importante el punto, porque sí, es la televisión, es el radio, es el cine, que muchas películas también van con ese fin. Bueno, la religión la comentaban también, pero los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, en lo general, esos crean la realidad. O sea, comentabas las marcas, incluso el comportamiento más adecuado, poniendo a los personajes que admiran los niños, las canciones del rap, los narcocorridos, o sea, todo eso crea una realidad en la sociedad. Claro. Entonces, aquí en la película es un programa, es la matriz, ¿no? Y aquí ya, llevándolo a nuestra realidad, pues serían todos los medios masivos de comunicación. Cultura y civilización. Sí, que finalmente esos medios masivos de comunicación, finalmente los corporativos, o sea, finalmente vamos a volver así como los corporativos controlan todo eso, ¿no? Y definen la realidad de lo que vas a ver, lo que vas a escuchar, cómo sentir, cómo pensar, etcétera, etcétera. Y estaba ahorita recordando, pues, y se me hace muy apropiado lo que es la alegoría de la caverna de Platón. Sí, esto está aquí. Que es, más adelante. Sí. Ok. Entonces no lo comento para el día de hoy. Pero vamos a llegar. Ok, muy bien, Carlos, muy bien todos. Pues vamos a volver a la parte esta de la número 33, que volviendo atrás un poco. En la entrevista sigue, Morfeo le pregunta a Neo, la Matrix, ¿quieres saber lo que es? Neo mueve la cabeza afirmativamente y Morfeo continúa. La Matrix está en todas partes, a nuestro alrededor, aún aquí en este mismo cuarto. Lo ves cuando miras por la ventana o cuando enciendes el televisor. Lo sientes cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que se te ha puesto por encima de los ojos para cegarte a la verdad. ¿Cuál verdad? Que tú eres un esclavo, Neo. Como todos los demás, naciste para ser un esclavo. Naciste en una prisión que no puedes oler, probar ni tocar. Una prisión para tu mente. Comenten sobre esta escena y su diálogo. Que ahora, habiendo visto un poquito más, ¿qué os parece eso? Ya lo hemos comentado. ¿Qué os parece ese diálogo? Puntualizando y reconstruyendo mi pensamiento, sí somos esclavos de la realidad. Si no tenemos dinero no podemos estar, no hay alimento, los servicios no los tenemos. A veces, tomando unas palabras que en alguna ocasión te escuché, dice que, no son textuales probablemente, pero algo así entendí yo, ¿no? Que ahora no se piensa qué es lo que quiero ser o hacia dónde quiero llegar, sino nos preocupamos sobre qué es lo que quiero tener para estar, ¿verdad? Eso es en una conversación informal. Pero realmente sí somos esclavos de todo el sistema en el que vivimos. Y será real o será fabricado o será ilusorio, pero es la realidad de la que estamos inmersos y en esta nos movemos hasta ahorita, ¿verdad? Y en Latinoamérica, aún más. En un nivel, si no traes, por ejemplo, una marca,
estás fuera del nivel, no eres aceptado. Si eres diferente porque vistes diferente, ya no eres tan aceptado. Entonces, aquí la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la integración o de la pertenencia, a veces es lo que nos lleva a estar bajo el control de quienes son los que nos mueven los tapetes en la cuestión económica, en la cuestión social, en la cuestión política, ¿verdad? También está la cuestión religiosa, que es También. la más fundamental de todas. También, aunque yo a veces la he visto ya ahorita un poquito como rebasada ello, es mi punto de vista, obviamente. La he visto más rebasada la cuestión para el comportamiento social. O sea, ahorita cuántas religiones existen, y el otro día comentábamos sobre eso, ¿no? Pero ahorita cuántas religiones existen y cada día te aparece una nueva y pues la última que está de moda es ahora la religión de la Santa Muerte. Bueno, vamos a ver hasta como dijo Morfeo, le dijo a Neo, cuán profundo es el hoyo del conejo blanco. Mucho más profundo de lo que os dais cuenta. Quería agregar en cierta forma ahí los cuerpos ya están algo como robotizados, ya no son como somos nosotros ahorita, porque incluso comenta ahí que si queremos te puedo poner cualquier programa, cualquier simulación que te pueda hacer creer que estás vestido de cierta manera. Entonces